inicio con esta tercera sesión, para la cual me permito dar la cordial bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial en el auditorio licenciado Alberto Herrera Carrillo y al público en general que sigue este evento a través de las distintas plataformas de comunicación. Continuamos con las actividades del seminario Elecciones y Democracia 2021, que organiza la Universidad de Colima a través de la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en coordinación con el Instituto Estatal Electoral. Daremos inicio con la tercera mesa de trabajo denominada Retos de la Democracia y del Derecho Electoral, en la cual participan como ponentes el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima y profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La doctora María Gabriela Ginto de la Cruz, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La doctora Gloria Margarita Puente de la Mora, profesora investigadora de la Facultad de Derecho. También el doctor Enoc Francisco Morán Torres, profesor investigador de la Facultad de Derecho. Para moderar los trabajos de esta mesa, damos la cordial bienvenida y cedo el uso de la voz al doctor Enrique Chaire Ramírez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre de la Universidad de Colima, del Instituto Electoral del Estado, damos a ustedes la más cordial bienvenida al desarrollo de esta tercera mesa de trabajo del Seminario Elecciones y Democracia 2021, que se denomina Retos de la Democracia y del Derecho Electoral. Nuestro primer participante en esta mesa es el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, de quien me permitiré hacer una breve semblanza de su trayectoria. Cristian Torres es licenciado en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Cuenta con estudios de maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac y un doctorado en Educación por la Universidad de Lauderdale, Florida. Actualmente es rector de la Universidad de Colima. Anteriormente fungió como secretario general en el periodo 2012-2020, coordinador general de Comunicación Social de 2008-2012, así como director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 2004-2008. En esta facultad destaca su trayectoria como docente, pues se desempeñó como profesor investigador desde el año 2000 hasta el 2020, año en que fue electo rector. Fue consejero electoral del Distrito Electoral Federal 01 del Estado de Colima de 2009 a 2012 y presidió la Comisión de Selección para la Integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. El doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, en su disertación de esta mañana, nos hablará de los retos de la democracia. Quiero explicar de manera muy rápida la mecánica del desarrollo de la mesa. Cada uno de los ponentes dispondrá de hasta 15 minutos para su presentación, así cada uno de los 4 participantes, para que al final, si hubiese alguna pregunta o comentario al respecto, la pudiésemos comentar. Dejo con ustedes al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctor Enrique Chaire Ramírez, el moderador de esta mesa y director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Saludo con mucho gusto y aprecio a todo el público que está presente esta mañana en este auditorio y por supuesto a todos aquellos académicos, estudiantes, funcionarios que nos siguen de manera virtual esta mañana. Saludo también a mis compañeros de este panel, al doctor Enoc Francisco Morán Torres, director de la Facultad de Derecho, a la doctora María Gabriela Ginto de la Cruz, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y a la doctora Gloria Margarita Puente de la Mora, profesora investigadora de la Facultad de Derecho. Yo lo que les quiero plantear es, considerando la denominación
denominación de la mesa es Retos de la Democracia y del Derecho Electoral. Yo quiero tocar en los 15 minutos que tengo disponibles rápidamente 5 temas que a mí me parecen, o yo los ubico dentro de estos retos de la democracia y del derecho electoral. Evidentemente seré muy breve en cada uno de ellos, considerando el tiempo disponible. 2 de ellos, y con eso quiero empezar, 2 de ellos los ubico como retos de la democracia y del derecho electoral en la coyuntura de la pandemia y de los efectos de la pandemia. Los otros 3, que los dejaré al final, son temas que han tenido un largo debate en los últimos años y se han tomado decisiones al respecto, pero que no obedecen estrictamente a los efectos en la democracia y en el derecho electoral derivado de la contingencia sanitaria que estamos viviendo hoy en día y que, como todos sabemos, esa contingencia sanitaria se atraviesa en un proceso electoral muy importante, federal y estatal para nuestro país. En ese sentido, el primer punto que yo veo lo denominaría la rendición de cuentas a través de medios digitales y el derecho a la información. Como todos sabemos, la rendición de cuentas es una obligación del gobernante. Cada vez hay un marco jurídico más vasto que ejemplifica, señala cómo tiene que ser esta rendición de cuentas. Sin embargo, formalmente la rendición de cuentas del gobernante regularmente se circunscribe a un informe de labores, particularmente de los poderes ejecutivos, donde dan cuenta del estado que guarda la administración federal, estatal o municipal a la ciudadanía. Sin embargo, yo considero que esos mecanismos de rendición de cuentas pues son los tradicionales, yo diría poco eficientes para el tema de rendición de cuentas. Es más un cumplimiento de una obligación que un mecanismo efectivo de rendición de cuentas, y regularmente la radio y la televisión dan cobertura de ello. Sin embargo, ahora en el mundo digital que estamos viviendo, me parece que los mecanismos de rendición de cuentas tendrían que migrar también a ese mundo digital. Y el Internet y las redes sociales me parecerían fundamentales para formalizar, robustecer, normar los mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes. Además, habría que decirlo, es un consumo de información que hoy en día privilegian muchísimo ciertos segmentos de edad de la población, a los que regularmente hoy en día el radio y la televisión prácticamente no tienen ningún impacto. Y me estaría refiriendo a una población que más o menos está por debajo de los 30 años de edad y por arriba de los 18, que son ciudadanos, ciudadanas con todos sus derechos habilitados, y difícilmente los mecanismos tradicionales se convierten en un canal efectivo para la rendición de cuentas. Entonces, hablar de la digitalización de la rendición de cuentas y que se reconozca como manera efectiva, a mí me parecería un reto fundamental en los alcances de esta mesa. El segundo reto que ubico en la coyuntura de la contingencia sanitaria es lo que yo llamaría elecciones y medios digitales. ¿A qué me estoy refiriendo con ello? Todos sabemos que uno de los actos más importantes de todo proceso democrático es la emisión del voto.
Sin embargo, la emisión del voto, particularmente en nuestro país, por una historia que lo explica con mucho detalle, es a través de un mecanismo y de una forma, pudiéramos denominar de alguna forma tradicional. Habría que reconocer con mucha claridad el desarrollo, la evolución que ha tenido la emisión del voto en los últimos años en nuestro país, tanto por el Instituto Nacional Electoral como por los institutos electorales locales. Sin embargo, esa historia de la evolución del sufragio en nuestro país está precedida de un ambiente de bastante desconfianza, considerando que la organización de las elecciones era una atribución del gobierno mexicano. Entonces, cuando uno conoce el procedimiento para la emisión del voto en nuestro país, lo que uno observa es que es un mecanismo sumamente cuidado, sumamente validado, pero que tiene una cantidad, yo diría, de filtros, de restricciones importantes para llegar a su consumación. En ese sentido, y considerando, decía, el tema de la pandemia y que vamos a ir a un proceso electoral en medio de la pandemia, yo diría que el voto electrónico es un tema que tiene que avanzar de manera importante en nuestro país, como sucede en otros países del mundo. Además, el voto electrónico tendría otras bondades, como es el tema del cuidado del medio ambiente, y el otro que pudiera ser muy eficiente es la rapidez de la última etapa del proceso electoral o de la jornada electoral. Me refiero a la contabilidad de los sufragios. Eso evidentemente sería diferente si pudiéramos contar con el voto electrónico. Hoy en día, las campañas electorales derivadas de la pandemia acuden mucho a los medios digitales, al internet y a redes sociales, y a mí me parece que la organización de las elecciones tendría que pasar también por un camino parecido. Evidentemente estamos ya a un corto plazo para este proceso electoral que se avecina. Sin embargo, a mí me parece que es un tema que habría que madurarse en nuestro país para futuras elecciones, existiendo la pandemia o no existiendo la pandemia, que como todos lo deseamos, no fuera con la pandemia, pero sí fuera un avance en el mecanismo o en los mecanismos de la emisión del voto. Y me voy a los otros tres temas que les decía. Yo los ubico como grandes debates, no coyunturales por la pandemia, pero sí muy importantes, que tienen una discusión, algunos añeja, algunos de alguna década. El primero sería impulsar la participación de la sociedad y el respeto a los derechos. Yo diría de manera más simple, hablar de elecciones incluyentes, ¿sí? Elecciones incluyentes significaría que todos los grupos de la sociedad, independientemente de sus características, tuvieran garantizado el derecho al sufragio o la facilidad de ir al sufragio o de participar en las elecciones. Eso no ha sido un camino sencillo en nuestro país. Se han tenido que hacer varias acciones afirmativas, primero en un gran tema que fue la participación de las mujeres en los procesos electorales, particularmente en los cargos de elección popular. Se ha tenido que llegar a un nivel de acciones afirmativas con bastante detalle, como lo vemos hoy en día, y decirle a los partidos políticos, alianzas y coaliciones, por ejemplo, en dónde exactamente tienen que presentar a un hombre y en dónde exactamente tienen que presentar a una mujer para garantizar la igualdad de derechos en un proceso electoral entre hombres y mujeres. Sin embargo, yo no limitaría el tema de la inclusión
a la participación de las mujeres. Hay otros grupos perfectamente visibles, perfectamente organizados dentro de la sociedad, que me parece que apenas están en un camino para llegar a un escenario parecido. Estaría hablando, por ejemplo, de la comunidad lésbico-gay, por poner algún ejemplo, en donde ya la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial se tuvo que pronunciar al respecto. Estaría hablando también de ciudadanos, ciudadanas con capacidades diferentes. Es decir, hay grupos dentro de la sociedad que tienen características particulares y que son perfectamente visibles, y lo que yo propongo, sugiero, es que se tendría que hacer un esfuerzo mayor, más visible, para que las elecciones pudieran tener la condición, tanto la elección como la posibilidad de participar en los puestos de elección popular, la condición de una elección incluyente. El siguiente tema que ubico aquí, que lo decía, son temas de muchos años de debate, de muchos años de reflexión, de muchos años de análisis. Es el fortalecimiento de la cultura democrática y la incorporación de la ciudadanía. El crecimiento de una democracia depende muchísimo de la participación de la ciudadanía y la cultura política que se logre tener. Y cuando hablo de la participación de la ciudadanía, no me estoy refiriendo exclusivamente al hecho de ir a votar cada que se convoca, sino otro tipo de expresiones de participación que hoy en día se logran observar en la sociedad civil organizada. Sin embargo, lo que observamos en cada proceso electoral es que los porcentajes de votación o los porcentajes de abstencionismo siguen siendo, sobre todo los de abstencionismo, siguen siendo muy significativos, ¿sí? En alguna elección federal un poco más, en alguna elección federal un poco menos, pero los porcentajes de abstencionismo desde el 91 al 2015 oscilan entre el 55 y el 22%, digamos, el más alto y el más bajo en elecciones federales de 1991 al 2015. Lo que sucede derivado de estos porcentajes de abstencionismo o de esos porcentajes de votación, como se quiera interpretar, es que quien llega a consumarse como un gobernante de nuestro país lo hace con porcentajes de votación a veces muy bajos, ¿sí? Es decir, es una mayoría simple, el que obtiene la mayor cantidad de votos es presidente, presidenta, es gobernador, gobernadora, y eso lo que a mí me parece que ocasiona posteriormente es que en el tema de legitimidad se empiecen a tener problemas importantes. Es decir, la construcción de los consensos cuesta mucho trabajo porque en términos reales la mayoría de la ciudadanía habilitada para ir a sufragar o no lo hizo por el gobernante que obtuvo el triunfo. Es decir, si sumamos los números de los que quedan del segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, son casi siempre muy superiores a quien obtuvo el primer lugar, ¿no? Entonces a mí me parece que eso desencadena ya en el acto de gobernar una dificultad importante, porque la legitimidad y la construcción de consensos se complica en un entorno, en un contexto donde la mayoría de los ciudadanos pues no emitieron un sufragio por esa opción política electoral. Y para concluir, el quinto punto y el tercero de la categoría que les mencionaba, yo hablaría de las candidaturas independientes como un reto de la democracia y
las candidaturas independientes existen en nuestro país. Esto deriva de una controversia en el 2007 que se lleva hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso de Jorge Castañeda, y posteriormente en el 2012, digamos, se habilitan formalmente las candidaturas independientes en nuestro país. Sin embargo, salvo algunos casos muy representativos, como es Jaime Rodríguez Calderón en el caso de Nuevo León y Pedro Kumamoto en el caso del estado de Jalisco, particularmente en un municipio, y algunos otros representativos en algunos otros contextos, lo cierto es que las candidaturas independientes han tenido una dificultad importante para avanzar. Lo que observamos en cada proceso electoral es que la mayoría de ciudadanos, ciudadanas que intentan llegar por esa vía, cuesta muchísimo trabajo para que se consumen. Evidentemente podremos decir que las candidaturas independientes hoy en día existen en nuestro país. Sin embargo, lo que yo quiero poner atención es en ese camino, en ese tránsito para consumar una candidatura independiente. Y si a eso le sumamos el tema del financiamiento, que es un tema complejo para una candidatura independiente, y el hecho de llegarlo a lograr que se va a considerar como un partido político de nuevo registro, entonces hace, digamos, un camino muy sinuoso, muy complejo, para primero consumar la posibilidad de participar y posteriormente la posibilidad de ganar una elección. Insisto, habría que reconocer que ya existe la figura, hay casos representativos, muy representativos a nivel nacional y a nivel estatal en algunos casos. Sin embargo, el común denominador que se observa es que la mayoría de los intentos por las candidaturas independientes se quedan en el camino. Por mi parte sería todo y agradecerles muchísimo su atención. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño en esta disertación en la cual nos advierte sobre lo que él denomina los retos de la democracia en el contexto de un proceso electoral marcado por la pandemia. Estos 5 elementos que el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño nos ha planteado hoy seguramente tienen que ver de manera directa con la idea de fortalecer la democracia y de tener mejores elecciones. Hablar de la rendición de cuentas, de la elección y los medios digitales de comunicación, las elecciones incluyentes, el fortalecimiento de la cultura democrática y las candidaturas independientes son sin duda alguna temas que hay que tener presentes y hay que seguir debatiendo sobre ellos. Muchas gracias, doctor, y doy la bienvenida a continuación a la doctora María Gabriela Gildo de la Cruz. Ella es licenciada en Ciencia Política, maestra en Ciencia Política y Administración Pública y es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. Es profesora investigadora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con reconocimiento perfil deseable otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Es autora del libro El régimen político de Colima en el proceso de modernización 1973-2003, coautora del texto Poder Político y Nuevas Formas de Poder en el Contexto Global, un acercamiento al caso de México. Su línea de investigación es Instituciones Sociales y Políticas. Actualmente participa en el proyecto denominado Estilos de Pensamiento en Políticos Profesionales y Representación Política Sustantiva de Empresarios e Indígenas en México, financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Programa de Apoyos a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. La ponencia que nos presenta la doctora Gabriela Gildo de la Cruz se denomina Atributos ausentes de la democracia, un ejercicio empírico conceptual para interpretar el contexto mexicano. Cedo el uso de la voz a la doctora Gabriela Gildo de la Cruz. Buenos días a todos y a todas. Antes que nada decir que estoy contenta de estar en casa. Ha sido un año ya de no estar en ella y me siento contenta.
Un gusto que nos hayan comprometido a trabajar en este evento de carácter académico para compartir nuestras reflexiones con respecto al tema de la democracia y las elecciones. También agradecer a quien está presente, a quienes nos siguen por los medios de comunicación y a todo el equipo técnico que hace posible precisamente esta transmisión. Como ya se señalaba, el título, o lo que voy a presentar a continuación, le denominé Atributos ausentes de la democracia, un ejercicio empírico conceptual para interpretar el contexto mexicano. Quiero compartir este trabajo señalando tres cuestiones principalmente. Primero, presentar datos empíricos para que nos muestren cuál es la realidad social de la población latinoamericana y también la población mexicana para poder contrarrestar ciertos conceptos teóricos que se relacionan con la democracia y presentar cuáles serían entonces esos atributos ausentes que yo consigo que están ahí o que no existen más bien en la democracia. El informe Latinobarómetro 2018 indica o nos da varios datos con respecto a cómo está la región en 18 países. Y nos dice que el 48% apoya el régimen democrático, 28% que son indiferentes a este régimen, 58% que no vota de la población por partidos políticos, ya nos acaba de referir el doctor Cristian esta situación en México. El 79% de esta población indica que su percepción es para unos cuantos que se gobierna, solamente un porcentaje menor, del 17%, considera que se hace para todo el pueblo. Bueno, hay varios datos. Como voy a hablar también del caso mexicano, pues no voy a tener en esto. Con respecto del género, nos muestra también este informe que hay más posibilidad de que un hombre confíe más en la democracia que una mujer. También importa la edad, a mayor edad se es más demócrata, se confía en el régimen democrático, a menor edad se es más indiferente. También la posición social tiene que ver con este tipo de apoyo o no apoyo al régimen democrático. Con respecto de México, estos datos pues, son más o menos similares. 38% indica que apoya el régimen democrático, 48% que es indiferente al régimen, perdón, es el mismo porcentaje de apoyo como de indiferente, 48% evalúa a la democracia con grandes problemas, 19% con pequeños problemas, un 11% que no es una democracia. Aquí también 49% no vota por partido político. Olvidaba decir que en el contexto latinoamericano el porcentaje ya es una tendencia, diré más o menos que el 48% no está votando por ningún partido político. También hay un porcentaje alto de quienes piensan que se gobierna por unos cuantos, muy bajo, quien declara que se hace para el pueblo un 9%. También la percepción de las personas, 5% declara que pertenecen a la clase alta, 40% a la media, 51% a la baja. Esto nos indica que también se tiene dificultades en el salario y 57% dice que apenas alcanza para lo justo, mientras que el 40% señala que no les alcanza. Estos datos, si bien pertenecen al 2018 y que son de corte más bien el contexto latinoamericano, pero que también se hace con respecto a México, en las fuentes nacionales, por ejemplo, en 2019, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias señalaba que 74% de los mexicanos que nacen en condiciones de desventaja no lograrán superar la pobreza. Esto es más marcado en el sur que en el norte. Recientemente, la semana pasada, el 16 de marzo, se acaba de presentar el cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 y nos dice también con respecto al anterior que el 29.3% presenta alguna carencia por acceso de alimentación. Bueno, ahí faltaría otra afirmación de este mismo cuestionario ampliado, en donde nos indica que aquí también se refiere casi un 40% de la población, el 38.5%, recibe ingresos
gobierno. Esto, ahí viene un nombre, es una bloguera, Gloria Álvarez. Yo los invitaría con estos datos que acaba de arrojar el censo, el cuestionario empleado del censo, que la busquen. Yo la refiero porque se trata de una politóloga guatemalteca, pero no la relaciono para estos puntos de cómo este tipo de programas pues también afectan a un sistema político. No me detengo con ella porque me saldría de lo que quiero presentar. Bueno, también hay otro dato que nos habla de la confianza, y vemos nuevamente cómo los partidos políticos son los que menos confianza se tiene en la región, menos confianza se tiene en México. Y aunque este dato, nuevamente la fuente Latinobarómetro, también consulta Mitofsky en su rating que hace para 2020 es el mismo porcentaje. Los partidos políticos son los que menos confianza tienen. Pero ¿cuál es la paradoja de estos datos? Bueno, ayer se decía, el doctor Germán hablaba de las cuestiones emocionales, ¿no? Parecería, y de la cuestión racional. Parecería que con los datos, pues nuestra satisfacción con este régimen no fuera muy positiva. Sin embargo, pues la región latinoamericana es la región más feliz de todo el planeta. En América Latina la satisfacción es de 73%, mientras que en México es 80%. Yo quisiera solamente decir que es mejor reír que llorar. Ahora bien, para relacionar estos datos con los conceptos, inicio presentando el artículo 40 de la Constitución Política, dado que me parece que condensa todo el entramado institucional del país. Este artículo, que ya ha sido muy referido en las dos anteriores mesas, dice: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. De acuerdo a este artículo, podemos ver, y por eso digo que se condensa todo el entramado institucional, podemos determinar cuál es el tipo de gobierno que tiene México, cuál es su forma de organización política y cuál es su forma de régimen político. Yo no se los voy a contestar, se los voy a plantear para ver si con el ejercicio que pretendo hacer se puede distinguir estas cuestiones. Bueno, conceptos. Los politólogos trabajamos mucho esta cuestión. Yo no quiero trabajar conceptos, más bien voy a tratar de hacer una situación de carácter metodológico para dar a comprender qué significan estos términos que acabo de referir: gobierno, régimen, Estado, sistema político, y lo voy a hacer a través de axiomas. ¿Por qué de axiomas? Porque me permite manejar enunciados que no necesitan una evidencia y que por lo tanto los podemos tratar como mera comprensión. Una advertencia solamente: no lo hago a nivel conceptual y por lo tanto no estoy restringiendo conceptos, no se trata de restringir conceptos, estoy planteando simplemente acciones. Por lo tanto, voy a entender estos términos. El gobierno lo parto como que aquí se trata del criterio numérico, es decir, ¿quién gobierna? Por lo tanto, nos estamos refiriendo a la cúpula gubernamental, a la cual le preocupa el mantenimiento de la eficacia y del consenso político. El Estado nos va a responder el cómo se gobierna, cómo, con base en su constitución, y por lo tanto se trata de un sistema de leyes. El régimen político serán los patrones y reglas para la selección de la clase gobernante, y finalmente el sistema político sería la suma de estos tres anteriores, y estaríamos hablando de la totalidad de las relaciones sociales existentes. A este sistema político le corresponde alcanzar metas. Ahora bien, vamos a ceñirnos a otro término que empieza a estar vinculado y que es vinculante con los anteriores, que es la democracia. Tomo un significado más común, más accesible para todos, del diccionario de la Real Academia Española, y nos maneja 4 acepciones. En el primero, que ustedes pueden ver, nos lo trata, ahí lo subrayé, como sistema político.
En el segundo, como forma de gobierno. Dentro también del primero, que se me olvidó subrayarlo, está hablando por medio de representantes. Si nosotros vemos los axiomas, nos estaríamos planteando hoy a nivel de régimen político. En la tercera sección, cuando nos habla de libertad y de igualdad, nos estaría refiriendo al sistema legal, es decir, nos está hablando de Estado. En el cuarto, de participación y también de asociación, nos estaría hablando nuevamente de Estado. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta definición, lo que podemos notar es que nos presenta la democracia aspectos que tienen que ver con expectativas, pero con expectativas hacia el bien, que nos va a llevar a la felicidad, que nos va a llevar a la igualdad, ¿cierto? Bueno, cuando planteo esta cuestión de los axiomas y los veo con lo que nos dice que la democracia, pues alcanzo al menos a ver algunos atributos que están ausentes. En el plano del gobierno sería la eficacia, la predecibilidad, la honestidad, la transparencia, la responsabilidad, ya se hablaba de la rendición de cuentas. En el Estado, ¿cuáles son? Pues que es un Estado débil, angosto, fragmentado, que no garantiza los derechos humanos. En el régimen político, pues que hay ausencia de partidos políticos fuertes y que sean competitivos, ¿no? Por eso la gente no está votando. En el sistema político, bueno, no hay una ciudadanía integral, por lo tanto no tenemos una participación verdadera. Me pregunto entonces, ¿hacia dónde apuntan los problemas y retos de la democracia? Bueno, con esta corta visión que acabo de señalar, pues creo que todos vemos, podemos decir, sin estar aquí presentes, que se trata indudablemente de al menos dos instituciones de carácter institucional, que es el gobierno y los partidos políticos, y aunque no están presentes aquí, pero están implícitos en los datos, tenemos también dos de orden estructural, que es la pobreza y la desigualdad, ¿no? Que no voy a hacer referencia a ellas, pero que ahí están implícitamente. Si vemos la aprobación del gobierno, en el caso mexicano, salvo el periodo que le corresponde a Calderón, pues más o menos teníamos una buena aprobación, pero al 2018 la aprobación hacia el gobierno es del menos del 20%. Voy a traer a colación ahora estos resultados, tratando de ir cerrando la encuesta infantil y juvenil, y solamente refiriéndome al segmento de 14 a 17 años. Parece que la democracia siempre ha sido un asunto de adultos, de los ciudadanos, de los mayores de 18 años. Sin embargo, también los niños tienen percepción. Y esta percepción desde el 2015 al 2018 se manifiesta que hay poca confianza en los gobernantes y en los partidos políticos. Ahí están los datos que coinciden. También se afirma por este segmento de la población de que en las próximas elecciones, en el 2015, la pregunta para que en México haya más justicia y paz me comprometo, y la más baja es a participar en las próximas elecciones. Si bien es cierto que no meto otros resultados más de esta encuesta, que por cierto también se presenta la de cultura cívica, más o menos la presentación era a las 9:30, y también se presentó la de empleo. Yo quiero señalar que a estos resultados, que tienen que ver solamente con ese aspecto de instituciones en partidos y gobierno, la encuesta también nos manifiesta que pues son jóvenes que tienen también problemas de deserción. A esta corta edad de 14 y 17 años ya han abandonado escuela, un porcentaje muy alto, que son jóvenes también que han sufrido algún tipo de violencia y que también lo que están manifestando es la nula confianza en las instituciones. Es decir, los votantes ya de 2015 y ahora de 2018, y que van a votar en este año que será su primera, pues serán personas, serán ciudadanos indiferentes al régimen. Para cerrar, quiero solamente citar estos dos fragmentos de Anthony Downs, un economista,
Y dice el primero, una vez que un partido ha colocado su ideología en el mercado, no puede abandonarla repentinamente o alterarla radicalmente, sin provocar desconfianza en los votantes, puesto que los votantes son racionales, claro, también son emotivos. Rehúsan apoyar a partidos que no son de fiar, por consiguiente ningún partido puede permitirse una reputación de deshonestidad. La segunda cita, el primer factor que influye en la estimación del comportamiento efectivo de cada partido no son las promesas sobre el futuro expresado en su campaña, sino el comportamiento durante el periodo inmediato anterior. Si nosotros regresáramos a la gráfica solamente para ver esta última cita de este autor y viéramos que realmente cómo vota el ciudadano en México, podemos ver que en el gobierno de Peña Nieto no tiene el 2012, por lo tanto no podríamos ver exactamente qué ocurre, pero con lo que dijo Josefina Vázquez Mota ahora el 8 de marzo, que sufrió violencia de género por parte de su partido, podemos explicar por qué el PAN, aunque mantuvo una aprobación alta, ella no lograra quedar en el poder y cambió de partido hacia el PRI. Peña Nieto tiene un perfil, una aprobación muy baja, por lo tanto 2018 era oportuno cambiar de partido. Entonces, esa afirmación que vemos en la cita, pues sí podemos ver que el ciudadano va a votar, pero no tanto por las promesas de campaña que expresan los partidos, sino más bien por el desempeño de los gobiernos. Y solamente quiero referirme nuevamente a los partidos, porque la ideología sí importa, pareciera que no importa, pero al no manifestar una ideología que realmente manifieste qué es su forma para hacer gobierno en el poder, pues lo que causa no solamente los votantes, sino en cualquier persona, es desconfianza, deshonestidad. No se trata de cambiarse de vestido, no se trata de disfrazarse para alcanzar más votantes. Aquí se ha dicho, ciertamente los partidos políticos han evolucionado, ya no son más partidos de carácter parlamentario, se han convertido en partidos electoreros, pero también se han convertido en partidos de masa. Pero la masa no es solamente la cantidad la que debe de importar. Los partidos socialistas de los años del siglo XVIII eran partidos que les interesaba la educación política. Entonces son los partidos y son conjuntamente con los gobernantes en donde se enfatizan los principales retos para poder construir esta democracia y para podernos ceñir en lo que los objetivos de desarrollo social sostenible nos indican como son instituciones justas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Gabriela Gildo de la Cruz en su presentación de esta mañana. Yo quisiera destacar del planteamiento general que nos hace en torno a los atributos ausentes de la democracia, tres aspectos que llaman poderosamente la atención. Primero, cómo a través de indicadores pretende dar cuenta del estado de la democracia, no solamente en América Latina, sino particularmente en México. Y para ello subrayo tres aspectos: el tema del bienestar, el tema de la confianza en los partidos políticos y el tercero, el tema de la satisfacción de los ciudadanos. En segundo lugar, dentro de su propuesta, yo subrayo la importancia de la cuestión teórico-metodológica para entender el entramado institucional de la democracia. Y el tercer elemento relevante tiene que ver con el cuestionamiento que se plantea respecto hacia dónde apuntan los retos de la democracia. Y esto, desde luego, considerando la relevancia que tiene la democracia y sus retos sobre los objetos de estudio que se pueden desempeñar directamente y que en cierta forma estamos obligados a atender desde las instituciones académicas, como es particularmente el marco general en el que se desarrolla este seminario Elecciones y Democracia 2021. Muchísimas gracias, doctora Gabriela Gildo, y cedo el uso del micrófono a continuación de la doctora Gabriela
Margarita Puente de la Mora, de que voy a referir algunos aspectos de su amplio currículum. Gloria Margarita Puente de la Mora es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, México, maestra en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Santiago de Compostela en España, titulada con sobresaliente cum laude. Ha tomado una diversidad de cursos en el extranjero que fortalecen desde luego su formación académica y su habilitación como investigadora en la propia Universidad de Colima. Como experiencia laboral se ha desempeñado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima en la 50ª legislatura como auxiliar jurídico, en el Ayuntamiento Constitucional de Colima como abogada auxiliar en la Dirección de Asuntos Jurídicos y como oficial secretario del Registro Civil. Es miembro titular de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, asociada de la Asociación Colimense de Universitarias, ACU, habiendo sido presidenta de dicha asociación. También ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En la Universidad de Colima se ha desempeñado como secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como responsable institucional del programa de doctorado interinstitucional en Derecho de la región Centro-Occidente de Anúñez. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima desde 2001 a la fecha. La ponencia que nos presenta esta mañana está denominada Reforma Electoral 2020, consideraciones sobre la reforma de diversos ordenamientos jurídicos y su tendencia en los derechos políticos electorales de las mujeres en México. Cedo el uso de la voz a la doctora Gloria Margarita Puente de la Mora. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación para participar en este evento y me congratulo mucho también, como se ha dicho aquí, de compartir el panel con nuestro rector de la Universidad de Colima, el doctor con la doctora Gabriela de la Cruz, con el director de la Facultad de Derecho, Francisco Morán Torres, a quien agradezco la gentil invitación para participar, y la anfitrionía de este evento y bueno, moderador del doctor Enrique Chávez. También muchas gracias, director de la Facultad de Ciencias Políticas. Efectivamente, he denominado mi ponencia como Reforma Electoral 2020, consideraciones sobre la reforma a diversas disposiciones legales y su trascendencia en los derechos político-electorales de las mujeres en México. Para hablar de la más reciente reforma electoral, tenemos que señalar que los antecedentes de las reformas electorales los encontramos en modificaciones al establecimiento constitucional y devienen de la influencia de los procesos electorales celebrados, así como la necesidad de modificar el sistema electoral en nuestro país, con el objetivo de que se ajuste cada vez más a los principios democráticos de soberanía popular y representatividad política, así como también se logre un sistema electoral más adecuado a las condiciones históricas y políticas de una nación, que mejor responda a las necesidades y procesos específicos de conformación de las instituciones de representación y de gobierno, que goce del más amplio consenso entre los actores políticos y la mayoría ciudadana. Por lo tanto, es un requisito indispensable el conocimiento del sistema electoral, así como de sus reformas, por parte de todos los protagonistas de los procesos comerciales, incluidos candidatas, candidatos, instituciones y fundamentalmente las ciudadanas y ciudadanos en nuestro país. Para ello, en lo personal, celebro la realización de eventos académicos como este, que posibilitan la difusión y el acceso de estos importantes temas. Entonces, como consideraciones de la participación política de las mujeres en México, podemos retomar la importancia de la representación. Podemos retomar la importancia de la representación femenina en un contexto democrático.
representatividad e igualdad. De acuerdo con el gran teórico de la democracia, Norberto Bobbio, la representación política es un mecanismo mediante el cual se forma el vínculo de decisión entre gobernantes y gobernados, y tiene que ver con la oposición básica entre un régimen político representativo y un régimen autoritario o absolutista. Hablar de los derechos políticos electorales de las mujeres en nuestro país, que no estaban previstos en nuestra Constitución, sino hasta el año de 1953, que se da el primer paso a reconocer la plena ciudadanía a las mujeres en el ámbito federal. Sin embargo, el derecho a ser elegido permaneció en manos de solo la mitad de la población hasta entrada la década de los 90, cuando se implementaron por primera vez las cuotas de género y se posibilitó para las mujeres ser elegidas a los cargos de elección popular bajo este sistema, entendiendo a las cuotas de género como mecanismos temporales para ampliar las bases de legitimación de los sistemas democráticos. Otro antecedente lo encontramos en la adición al artículo 4 de nuestra Constitución Federal, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1974, para establecer que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y también encontramos la publicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto del 2006, que establece, que esta ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Hasta llegar a esta reforma que nos ocupa, que introduce por vez primera la paridad de género. Por género debemos entender a la construcción social y cultural que define las características emocionales, afectivas, intelectuales, así como los comportamientos que cada sociedad asigna como propios y naturales de hombres o de mujeres. Para Marta Lamas, la variable de género, el factor género, son las mujeres. Somos las mujeres. Esta autora afirma, aunque esta situación de mujeres por género se da en todas partes, dice ella, entre las personas hispanoparlantes tiene una justificación de peso. En castellano se habla de las mujeres como el género femenino, por lo que es fácil deducir que hablar de género o de perspectiva de género es referirse a las mujeres. México tiene su particular evolución histórica, política y electoral, desde la creación de la primera ley electoral de este régimen constitucional, promulgada el 6 de febrero de 1917, justo un día después de nuestra Constitución Federal, pasando por las reformas electorales de 1977, 1982, 1986, 1990, 1993, 1996, 2007, 2014, 2016 y la más reciente que analizamos en esta ponencia, por lo que debe resolver sus planteamientos conforme a sus tradiciones jurídicas, conciencia colectiva y considerando las influencias legales internas y externas para su armonización dentro de un marco jurídico congruente y coherente. La reforma electoral 2020 es producto de la importante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2019, por la cual se modificaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género. Consagra la obligación de observar el principio de paridad de género en los siguientes casos: la elección de representantes ante los ayuntamientos en municipios de población indígena, los nombramientos de titulares de las secretarías del despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, así como la integración de los organismos autónomos,
la postulación de candidaturas de los partidos políticos a los distintos cargos de elección popular, la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional en listas encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo, los concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales y la integración de los ayuntamientos municipales. En este sentido, identificamos la reforma electoral 2020, político-electoral, que se inicia, como ya hemos dicho, en el 2019, a través de una serie de modificaciones a diversas leyes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril del 2020, siendo las siguientes: Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General en materia de delitos electorales, Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral, Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de Responsabilidades Administrativas. También es preciso señalar que básicamente estas modificaciones se deben al establecimiento de esta paridad de género que hemos mencionado en los cargos de elección popular y garantizar la participación de las mujeres en los comicios. Como consideraciones a esta importante reforma electoral, podemos señalar que el empoderamiento de las mujeres se ha dado en procesos de democratización, como lo afirma Marcela Lagarde. Es más, ha sido parte sustantiva en la construcción de las democracias que están vigentes y no se habían desarrollado en la función de derechos, ciudadanía, participación y gobernabilidad, no se hubieran desarrollado si no se hubiera dado en su seno, digamos, de empoderamiento por la fuerza y la lucha de las mujeres. Porque hay que recordar que aún en procesos democráticos se escatiman los derechos y sobre todo los poderes a las mujeres. Podemos también entender que la evolución en el reconocimiento de estos derechos humanos de las mujeres, incluidos, por supuesto, los político-electorales, son producto de lucha y movimientos feministas, así como de acuerdos internacionales a favor de las mujeres y, por tanto, de la equidad de género. Entre los que tenemos que destacar la Plataforma de Acción de Beijing, que es la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995, donde acudieron representantes de 189 países y gobiernos que consiguieron negociar compromisos de alcance histórico que planteó la igualdad de género en todas las dimensiones de la vida. Desde entonces, los gobiernos, la sociedad civil y el público en general ha traducido las promesas de esta plataforma en cambios concretos en cada uno de los países. Estos cambios han emprendido enormes mejoras en la vida de las mujeres. Así nos encontramos que la participación de las mujeres se ha convertido en un tema esencial en la agenda política de la mayoría de los países en el mundo. La excepción y justo es la trascendencia de esta reforma en México. Nos hace posible y visible esta participación tan anhelada y luchada por décadas en nuestro país. Reconociendo que el camino ha sido largo, pero cada vez nos encontramos con el avance de las mujeres y también identificamos como retos el lograr el empoderamiento de las mujeres, la sensibilización no solo de las y los representantes populares y la población en general, y a quienes están próximas y próximos a ocupar los diferentes cargos que están en contienda electoral. Se trata fundamentalmente de sensibilizar con la perspectiva de género a la totalidad de autoridades de nuestro país y señalar enfáticamente que tienen la obligación de respetar y garantizar en todo momento el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, incluido, claro está, los derechos político-electorales. También, para poder hacer efectiva
la igualdad sustantiva para las mujeres y esencialmente para fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Gloria Margarita Puente de la Mora por su presentación en esta tercera mesa de trabajo. Sin duda relevante el tema que aborda a partir de la reforma electoral de 2020, donde me gustaría subrayar tres aspectos fundamentales. El primero, cómo a través de esta reforma electoral se ha, digamos, presenciado en el marco de los derechos políticos y electorales de las mujeres una importancia relevante, significativa en materia de participación electoral activa. El segundo elemento es cómo la reforma a distintos ordenamientos jurídicos fortalecen la presencia de las mujeres en el marco de una mejor democracia electoral. Y el tercero, sin duda alguna, tiene que ver con hechos significativos que prueban, que dan digamos, cuenta de este fortalecimiento y su trascendencia en la democratización y empoderamiento de las mujeres en los procesos electorales. Es realmente significativa su participación y esto se demuestra en el actual proceso electoral en Colima, donde 5 de 7 candidaturas son encabezadas por mujeres. Sin duda alguna, el planteamiento que nos hace la doctora Margarita Puente de la Mora es importante para tomar en cuenta en este proceso electoral. Agradezco mucho la participación, doctora, y vamos a continuar ahora con la presentación que nos hace el doctor Enoc Francisco Morán Torres. Voy a leer algunos datos curriculares del doctor Morán Torres. Enoc Francisco Morán Torres es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Colima. Doctor en Derecho egresado con mención honorífica del doctorado interinstitucional en Derecho, adscrito a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha cursado diplomados en Derecho Electoral, Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales y Desarrollo de Habilidades Directivas, así como cursos, talleres y seminarios de investigación y actualización jurídica. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y director de Derecho Penal Educativo. Además, es integrante del claustro de profesores de la maestría en Derecho otorgado por la Facultad de Derecho y del doctorado interinstitucional en Derecho, programa reconocido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como profesor de posgrado en diversas universidades mexicanas, contando con el reconocimiento del perfil PRODEP, líder del cuerpo académico UNCOL CA72, Derecho Constitucional, miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, miembro del Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación en Colombia y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. La ponencia que nos presenta ahora el doctor Enoc Francisco Morán Torres se denomina Los retos de la democracia formal. Cedo el uso de la voz al doctor Francisco Morán Torres. Muchas gracias, doctor Chávez, por la presentación. Antes que nada, saludo al doctor Cristian Torres, rector de la universidad, a la doctora Gabriela Gil, a la doctora Margarita, que conforman esta mesa junto con su servidor, a la consejera Nirvana, gracias por estar aquí, consejera Flor, regresada a nuestra facultad, consejero Juan, gracias también por acompañarnos. Primero quiero agradecer antes de iniciar el impulso y el apoyo del doctor Cristian, quien fue el artífice de este evento desde el inicio de su rectorado y ha sido posible gracias a su apoyo. Agradecer al doctor Chávez también por el excelente trabajo de organización de este evento, pero también agradecer a quienes usualmente no se ven en la pantalla, al equipo de información, de comunicación social de la universidad, tecnologías de información, televisión universitaria, gracias porque gracias a ustedes este evento sigue siendo posible. Voy a iniciar mi intervención con una porción de una intervención de Boaventura dos Santos. Textualmente dice:
Existe un debate en las ciencias sociales sobre si la verdad y la calidad de las instituciones de una sociedad determinada se conocen mejor en situaciones normales, de normal funcionamiento, o en situaciones excepcionales de crisis. La presente intervención se conforma de 3 apartados. 1. La idealización de la democracia. 2. El fundamento formal de la democracia. Y 3. Los retos de la democracia mexicana. Evidentemente, la era moderna ha traído una serie de complicaciones a las que no puede escapar la delimitada forma convencional de organizar y limitar el poder. Cada día crece en México la inconformidad por diversos factores. Uno puede ser, de manera enunciativa, más no limitativa, la ineficiente e ineficaz actuación de quienes gobiernan, los pocos o nulos resultados de la gestión pública, la ausencia de mecanismos institucionales eficaces para controlar el poder político, la pérdida de la confianza en las instituciones públicas, la falta de instituciones que impulsen de manera eficiente y eficaz la construcción de ciudadanía, la falta de perfiles idóneos para el servicio público, la partidocracia, la ingobernabilidad y la corrupción. Todo ello ha propiciado que cada día se reitere la siguiente pregunta: ¿la democracia mexicana está en crisis? Evidentemente, la democracia históricamente ha sido vinculada con éxitos de administraciones gubernamentales, con sistemas políticos, sistemas de partidos y sistemas electorales, incluso con la propia satisfacción de las demandas ciudadanas y el fortalecimiento del Estado. A esta se le ha adjudicado el cumplimiento de la titánica tarea de resolver y responder todas las demandas de los ciudadanos. Esto es, que en nombre de la democracia se toman decisiones que legitiman a estas. De tal manera que todo lo que es democrático se asume como razonable y prudente. Esto es, las decisiones mayoritarias se autoproclaman y proyectan como democráticas. Sin embargo, la democracia presenta una serie de ventajas importantes. 1. Es el eje sobre el que gira la participación del pueblo, representa el instrumento que permite al ciudadano tener voz y voto, es la vía para la remoción pacífica del poder, limita el ejercicio del poder despótico, genera condiciones para el ejercicio de las libertades, coadyuva a la institucionalización del espacio público, legitima el uso del poder, fortalece los partidos políticos y permite la interacción de los diferentes sectores de la sociedad. Pero también propicia el acceso a la pasión pública y contribuye a la cultura de paz. Evidentemente, la democracia construye consenso, respeta opiniones disidentes y busca tender puentes de comunicación entre los interlocutores de una clase política y una sociedad, de tal manera que la legitimidad de las decisiones democráticas estriba en que las reglas son preconcebidas, son consensuadas y asumidas, así como requieren el respeto de estas. Si bien la mayoría toma una decisión, en la democracia las minorías también tienen la posibilidad de expresarse y de ser consideradas, ello con la clara intención de evitar la tiranía de la mayoría de las que hablaba Alexander de Tocqueville. Efectivamente, en la democracia lo relevante es, como diría Bobbio, las reglas del juego democrático, pero también es importante agregar que en la democracia el respeto a las reglas en virtud de su conocimiento previo y la legitimidad de su proceso de formación facilita de alguna forma su observancia. Para Bovero, la democracia indica una de las formas políticas en las cuales puede ser organizada la convivencia social. Efectivamente, la democracia genera las condiciones para dicha convivencia e incentiva la participación de los ciudadanos. No obstante, en el caso mexicano, la democracia ha experimentado históricamente un devenir complicado. En el siglo XIX, la inestabilidad política, las crisis económicas, las amenazas constantes de invasión extranjera, las luchas internas, los cambios en las formas de gobierno, la restricción de las libertades y la interrupción de la vigencia de los diversos textos constitucionales fueron las constantes. El siglo XX no fue menos distinto. Sin embargo, el siglo XX se caracterizó por un movimiento revolucionario que no solamente representó una lucha armada, sino un movimiento ideológico que transformó el status quo. Una de las grandes aportaciones de dicha revolución es la Constitución vigente del 5 de febrero de 1917. Tal como fue concebida, la Carta Fundamental cumple con varias funciones. Limita el poder, consagra derechos y las libertades, así como los mecanismos de participación ciudadana. Evidentemente también podemos agregar los mecanismos de control constitucional. Esto es, la democracia, además de ello, cuenta con un concepto toral, que se considera en el propio texto constitucional como una forma de gobierno, como un sistema de vida y como un instrumento de participación y la legitimación de las decisiones de mayorías con la participación de minorías. Esto es, me refiero a la democracia. La Constitución Federal posee diversos preceptos normativos que tratan de abordar diferentes dimensiones de la democracia, sustantiva, participativa, electoral e incluso procedimental.
De igual forma, se prevén reglas y procedimientos tendientes a la regulación de la organización y el ejercicio de la participación sustancial electoral. La soberanía, por ejemplo, del pueblo se ejerce a través de los poderes de la Unión, cuya renovación se hará de manera periódica, dice la Constitución. Los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como finalidad el promover la participación del pueblo. Su intervención en los procesos comerciales está regulada por la propia ley. En lo que respecta a las instituciones intervinientes en los procesos electorales, se prevén dos, a nivel tanto federal como local. Se prevé un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional. Evidentemente, también se diseñó un sistema de medios de impugnación que pudieran dirimir las controversias derivadas de los procesos electorales, de tal manera que las decisiones de las propias autoridades electorales, tanto locales como federales, puedan ser recurridas. Y uno de los elementos fundamentales consiste en la protección de los derechos político-electorales. Evidentemente, lo expresado en la antelación permite advertir que, al menos en el Estado mexicano, a nivel ya sea normativo o institucional, se ha priorizado la democracia formal, en términos de lo que diría Carrera. Se ha priorizado entonces lo relativo a los procesos comerciales y a la participación electoral de la ciudadanía, a través de los mecanismos creados para tales efectos y bajo las reglas establecidas ex ante. Sin embargo, la tradición democrática en México ha sido producto de un trabajo sinuoso, un camino plagado de reformas y contrarreformas constitucionales que han resultado ser, en algunos casos, el prolegómeno de un salto a vacío. No obstante, dichas reformas constitucionales y legales, a pesar de ser prolíficas, no han podido escapar a las enormes dificultades que conlleva el construir consensos en una escena pública en la que los disensos son los que priman. El caso mexicano es el evidente ejemplo de cómo, a través del establecimiento de reglas y de procedimientos, se ha pretendido alcanzar algunos de los objetivos siguientes: incrementar la participación electoral, cimentar la fortaleza institucional, regular la integración del espacio público, contribuir a la gobernabilidad, construir ciudadanía, lograr el respeto a las reglas de participación política electoral, legitimar el uso del poder, justificar las decisiones públicas y, sobre todo, buscar la vigencia de la Constitución. Sin embargo, una de las formas con las que se ha pretendido lograr ello tiene que ver con las disposiciones constitucionales y legales tendientes a garantizar su observancia y no solo su vigencia normativa. Esto es, la construcción de la democracia en México ha estado cimentada en el establecimiento de reglas y procedimientos para la participación en el espacio público. Desafortunadamente, ello no ha garantizado su observancia ni la conformidad con la clase política partidocrática, y menos aún el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue configurado el andamiaje institucional y normativo, como diría Sartori. De hecho, en México tenemos déficit democrático. Este déficit genera impactos negativos en el nivel de confianza de la ciudadanía en la democracia como forma de gobierno y como instrumento que favorece la participación, e incluso se ve como la única capaz de dar respuesta a las demandas ciudadanas. La falta de consensos también se genera entre quienes toman las decisiones en el ámbito legislativo, ocasionando, por ejemplo, transfugismo y falta de acuerdos para cumplir con las agendas legislativas. No podemos obviar que las mayorías parlamentarias se construyen con base en intereses electorales y no a partir de cumplir con los compromisos asumidos con los votantes por lo que el país requiere en realidad. De hecho, la dificultad de construir consensos en torno al proyecto de desarrollo lo podemos ver cada 6 años. Cada 6 años se inventa y se reinventa el país. Cada 6 años se presenta un nuevo proyecto de país. Ello con independencia de la legitimidad obtenida con motivo del proceso electoral, del cual emanó el otrora candidato y a la postre gobernante. En cuanto a la actuación de los órganos administrativos y electorales, tenemos grandes retos. La función constitucional de organizar las elecciones y resolver los conflictos derivados de la relación a la normativa electoral va más allá de construir una línea discursiva baja. Requiere, evidentemente, estar conscientes que dichos órganos aportan elementos fundamentales para la estabilidad política y social, además de contribuir a la gobernabilidad y a la confianza institucional. Evidentemente, esto nos lleva también a darnos cuenta que el cumplimiento de las reglas de la competencia electoral aún permanece sujeta a la voluntad política de quienes participan y a la capacidad de la autoridad electoral de cumplir con su función constitucional. El nivel de competitividad electoral permanece caracterizado por partidos políticos que forman coaliciones con independencia de que éstas resulten antiideológicas, de conformidad obviamente con lo que dicen sus propios preceptos normativos en los documentos básicos. Además, las campañas electorales aún se caracterizan por el señalamiento de los errores ajenos, el cual prima sobre los aciertos propios de los candidatos. Aunado a lo anterior, los procedimientos sancionadores son cada vez más recurrentes y la judicialización de los electores de las elecciones se convierte en la constante. De tal manera que, peligrosamente, algunos tribunales se erigen como el último intérprete de la voluntad popular. La historia constitucional en México difícilmente puede ser entendida si ésta se observa alejada de las dificultades políticas, económicas y sociales por las que ha atravesado nuestro país
lo largo del tiempo. Más aún si se obvian las luchas internas y externas que se han mantenido. Los retos que experimenta la democracia formal en México, a pesar de diversos intentos por contar con estructuras normativas más sólidas y eficaces e instituciones consolidadas, permiten advertir la necesidad e importancia de construir ciudadanía, que va más allá de la mera cultura democrática. Esto es, no ha sido suficiente la construcción de reglas y procedimientos para lograr que la democracia sea cada vez una forma de gobierno que contiene todas las preguntas y respuestas, o más aún, una forma de gobierno que genera altos niveles de satisfacción per se. Al contrario, la operación de las referidas reglas y procedimientos se ha visto impedida para alcanzar sus fines y, por tanto, no ha dado los resultados esperados, pero sí ha alcanzado altos niveles de satisfacción. No obstante, a pesar de los problemas que conlleva la democracia formal y que ésta genera, la democracia requiere ser fortalecida con mayor democracia. Para ello, necesitamos que los actores políticos, pero también la ciudadanía en general, cumplan con las multifarias reglas y procedimientos que hemos establecido. Sin embargo, tampoco se puede perder de vista que aún con sus imperfecciones, la democracia no solo busca generar condiciones para la participación ciudadana o electoral en el ámbito público. Quizá uno de los aspectos más relevantes es, como diría José Ortega y Gasset, que es quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corra el riesgo de ser eliminado. Es cuanto. Muchísimas gracias, doctor, por su participación en este importante tema que tiene que ver con los retos de la democracia formal. Y en el marco de su disertación me gustaría destacar 3 aspectos en los que vale la pena poner mucha atención. Primeramente es el planteamiento que nos hace en términos muy amplios del marco teórico de la democracia y cómo interpretar la democracia y cómo definirla en realidad. El segundo aspecto tiene que ver en la forma en que pone atención en los retos de la democracia formal y cómo estos son abordados desde el entramado institucional y electoral de manera específica. El tercer elemento en su presentación es muy importante porque pone atención, sin embargo, en lo que refiere como un déficit democrático relacionado con los distintos actores de la democracia formal. Esto es, los partidos, los candidatos y las instituciones administrativas y jurisdiccionales. Sin duda alguna, el planteamiento en general pues, nos permite observar que hay una línea de conducta a través de la cual es posible poder observar, analizar y discutir sin duda desde la academia todo lo que tiene que ver con el actual proceso electoral, no solamente en México, sino de manera muy específica en el estado de Colima. Yo quisiera agradecer a los 4 participantes, a los 4 ponentes de esta mañana, que tienen que ver sin duda alguna con lo relevante que es por las instituciones, en este caso, que conjuntaron un gran esfuerzo de trabajo, como es el Instituto Electoral del Estado de Colima y la Universidad de Colima, para poner sobre la mesa todos los aspectos que es importante que los ciudadanos conozcan, para que puedan tener una mejor participación en este proceso electoral. La finalidad y el objetivo de estas instituciones es contribuir sin duda alguna al fortalecimiento de la democracia y específicamente de la democracia electoral. A continuación, si ustedes me lo permiten, voy a proceder a hacer la entrega de los reconocimientos respectivos a los 4 participantes de esta mesa. En primer lugar, en el orden en el que fueron sus participaciones, voy a entregar la constancia respectiva al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño y voy a dar lectura al contenido de esta constancia. Dice: Universidad de Colima, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Derecho, otorga la presente constancia al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño por su participación como ponente en el seminario Elecciones y Democracia 2021, realizado de manera virtual en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Colima. Mesa de trabajo número 3, Retos de la Democracia y el Derecho Electoral, realizado el 24 de marzo en el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colima, México, marzo de 2021.
Firman los directores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Derecho, doctor Enrique Chávez Ramírez y doctor Enoc Francisco Morán Torres, respectivamente. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Doctora María de la Cruz. Y al doctor Francisco Morán Torres. Bien, pues de esta manera damos por terminada el desarrollo de esta tercera mesa de trabajo y los invitamos a todas y a todos para que a partir de los distintos medios de comunicación nos puedan seguir el día de mañana igualmente a las 10 horas desde este mismo auditorio. Y agradecer por supuesto la presencia de la maestra mi hermana Fabiola Rosales Ochoa, consejera presidente del Instituto Electoral del Estado, y su gran esfuerzo que está haciendo en conjunto con la Universidad de Colima. Muchas gracias a todas y a todos.